Buen día, compañeros. Mi nombre es Estefania Gúndez, estudiante de la Universidad UNIDEP en la carrera de Derecho, cursando actualmente la materia de garantías constitucionales, de la cual a continuación se llevará a cabo un análisis sobre el tema restricción o suspensión de derechos y garantías. Primeramente, podemos decir que la suspensión de las garantías constitucionales es un mecanismo previsto en la Constitución que prevé la posibilidad de suspender por un tiempo determinado y bajo ciertas bases y lineamientos establecidos en la propia Carta Magna, algunos de los derechos fundamentales reconocidos y protegidos por esta, que constituyen un obstáculo para hacer frente pronta y eficazmente a una situación de emergencia. Tal suspensión se encuentra regulada en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del título primero denominado de los derechos humanos y sus garantías. Restricción o suspensión de derechos y garantías. Cuando hablamos de suspensión de garantías, nos estamos refiriendo al mecanismo especial para la adopción de medidas jurídicas urgentes ante situaciones que amenacen la independencia o seguridad de un Estado. Esta figura contempla la parálisis temporal de algunas instituciones fundamentales del modelo constitucional y la suspensión o restricción de los derechos, lo que conlleva la instauración de un nuevo orden constitucional. No lo modifica. La restricción y suspensión de derechos y garantías es una facultad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien la ejerce con la aprobación del Congreso de la Unión y la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá la autorización que estime necesaria para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Los requisitos a seguir. La restricción o suspensión del ejercicio tiene que ser excepcional y contendrá de manera expresa y puntual los lineamientos formales y materiales. Debe estar fundada y motivada en términos establecidos por esta Constitución, observarse ante una situación de peligro y ser proporcional al mismo, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Para ello, no implica que las conductas de los gobernantes se aparten de la legalidad. El principio de proporcionalidad debe ser contemplado cuando se determine la suspensión de garantías, pues las medidas aplicadas ante dicha situación tienen que ser estrictamente necesarias, racionales y suficientemente justificadas, toda vez que estemos hablando de la suspensión o restricción en el ejercicio de los derechos humanos. Es importante también mencionar que se restringe únicamente el pleno y efectivo ejercicio de derecho y no el derecho mismo, pues la titularidad de los derechos humanos no puede suspenderse en ninguna circunstancia. Además, en los decretos que se expiden no puede restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la persona jurídica, la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre y a la nacionalidad. Tampoco puede restringirse ni suspenderse los derechos a la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y profesar creencias religiosas algunas. El principio de legalidad y la no retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, así como las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Las causas que generan la restricción. Las causas que pueden dar lugar a la suspensión o restricción de garantías no están establecidas en la Constitución en forma limitativa, sino enunciativa. En dicha máxima norma se expresa que la suspensión podrá tener lugar en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto alguno. Ahora bien, debe observarse que salvo el primer caso, el de invasión, los dos restantes requieren de una decisión discrecional del poder público en la medida en que corresponde a estos decidir cuándo se considera que el Estado se encuentra en una situación que se traduzca en perturbación grave de la paz pública, como por ejemplo movimientos armados, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto alguno. Dicha apreciación corresponde observarla a todas las autoridades que intervienen en el procedimiento constitucional que nos ocupa. Se concluye esta situación cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso. Todas las demás medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque o restrinja la suspensión. Los derechos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá proporcionarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y su debida validez. De mi parte sería todo, compañeros, que tengan un excelente día. De esta forma, podemos llegar a la conclusión en que este aspecto debe observarse que la diversidad de órganos participantes genera un control sobre la discrecionalidad requerida, evitando el abuso de procedimientos constitucionales, puesto que no bastaría la sola apreciación del presidente de la República de haberse actualizado, circunstancia prevista por la norma constitucional. Es necesaria además la coincidencia por parte del Gabinete y más aún por parte del Congreso de la Unión y su comisión permitente. Que cuando se suspendan las garantías individuales, el Poder Legislativo dota de facultades extraordinarias al Ejecutivo a fin de que dicte las disposiciones, adopte las medidas necesarias para afrontar rápida y eficazmente la situación dada. Tal acto supone una excepción transitoria al principio de la división de poderes esencial en nuestro régimen público. La limitación, restricción y suspensión de derechos humanos y sus garantías tienen por objetivo hacer frente a graves riesgos para la sociedad por invasión extranjera y perturbación grave de la paz pública, utilizándose diferentes denominaciones y ya no tiene razón de ser por las reformas constitucionales. Políticas de los Estados Unidos mexicanos, ya que ésta reconoce los derechos humanos y los que reconocen los tratados internacionales de los estados mexicanos, sea parte y otorga garantías para su protección. Concluyendo así este tema, de mi parte sería todo. Un cordial saludo, que tengan un excelente día.